¿De verdad puede una burla invocar algo que las abuelas juraban nombrar en susurros? La pregunta quedó grabada en la pared caliza de la gruta, en letras negras de hollín y grasa, cuando el equipo de estudiantes de antropología rural de la Universidad de Yucatán decidió probar las leyendas de Tzucacab con una noche de risas, aguardiente y retos. Guay chivo, escribieron, y luego añadieron un emoji con cuernos en una libreta, como si las supersticiones fueran hashtags. A la mañana siguiente, las risas se habían evaporado con el rocío, pero el olor a azufre, las huellas hendidas en la tierra húmeda y el rastro de pelos chamuscados pegados a los matorrales dejaban una pregunta que el informe oficial nunca consiguió cerrar. ¿Qué los persiguió en la oscuridad? ¿Y por qué sus teléfonos grabaron balidos que parecían voces humanas llamándolos por su nombre? La excursión había comenzado con la asepsia académica de siempre. Fichas etnográficas, una camioneta blanca con el logotipo de la facultad y una carta de presentación al comisario ejidal que relataba buenas intenciones. Documentar narrativas de resistencia cultural. Era septiembre. La canícula golpeaba la selva baja espinosa y los insectos tejían un rumor constante en torno a los troncos retorcidos de las jabines. Los muchachos, 6 en total, 4 varones, 2 mujeres, habían elegido Tzucacab por su densidad de relatos sobre nahuales y por la cercana hacienda San Gregorio, abandonada desde los 70. Las paredes de la casa principal aún conservaban la cal disuelta por décadas de humedad, y en los arcos del casco colgaban, como pajareras de sombra, los recuerdos de Enequén, peones y capataces que, decían, pactaron con cosas sin nombre cuando la producción cayó. En la plaza del pueblo, un viejo jamén les habló de un hombre que cambiaba de piel y de mirada, el que prende el ojo como brasa y no perdona la risa. Pero ellos sonrieron con la condescendencia de quien ya escribió la conclusión del papel antes del trabajo de campo. Grabaron sus palabras en un celular y mientras él soplaba aguardiente al suelo para convidar a los aloxes, uno de los estudiantes, el más bromista, repetía «Guay chivo», como si lo llamara a un ring. La primera prueba, eso que en los expedientes se llama hallazgo físico, apareció esa misma tarde, cuando el sol se rajaba en rojo sobre el potrero y un ternero yacía con el cuello abierto en un ángulo inhumano, sin rastro de sangre en el pasto. Había marcas en el barro, 2 hendiduras profundas, paralelas, como de pezuñas pesadas, alternadas con depresiones más pequeñas de dedos humanos. Nadie quiso reconocerlo en voz alta, pero las fotografías del celular, 6, tomadas en ráfaga, mostraban además una sombra vertical al fondo, tras el alambre de púas, demasiado alta para ser un perro, demasiado erguida para un venado. El comisario, que llegó con 2 policías municipales, apuntó con el mentón. Si vinieron a reírse, ríanse ahora. Los jóvenes se encogieron de hombros, hablaron de perros ferales, de coyotes, de gente que practica ritos clandestinos. Esa noche prometieron quedarse en la hacienda para registrar fenómenos acústicos y confirmaron lo que siempre hacen los que no creen: dar el primer paso hacia el abismo con una linterna floja y una broma amarga. El registro de audio, un Zoom H1 con una tarjeta de 32 GB, captó, entre las 12:14 y las 02:03, sonidos que a simple oído pueden confundirse con el viento en los mezquites. Al amplificarlo, sin embargo, surge una capa grave, como un balido que aprendió a pronunciar sílabas. «Buah, lío», susurra, y Julio, el bromista, responde con un «A ver, sal de una vez», que el micrófono anota junto al temblor de los grillos. A las 01:37, el audio registra un crujido de hueso húmedo, seguido por 3 respiraciones humanas cortadas a la mitad, como si algo presionara el diafragma desde afuera. No hay video de ese minuto, solo fotografías movidas que luego, en el laboratorio, revelaron 2 puntos anaranjados a la altura de un hombre adulto y un tercero, más alto, como un faro amortiguado por piel. Nadie, en ese momento, habló de ojos. El verdadero horror empezó con la luz amarilla que se encendió en la capilla de la hacienda. Aunque no había electricidad desde 1978, a la distancia,
Parecía una vela, pero las sombras que proyectaba se movían como manos, y el olor que llegó con la brisa. Azufre, pelo quemado, rancio, no era de velón ni de abeja. Los estudiantes corrieron hacia la capilla, empujando la puerta hinchada por la humedad. Adentro, el retablo carcomido por termitas, una mesa con exvotos de aluminio, y sobre el piso, una máscara de chivo hecha con piel curtida, fresca aún, los bordes perlados por una grasa tibia. El interior de la máscara, fotografiado con flash, tenía impresas 2 huellas de dedos humanos en negativo, como si alguien la hubiera presionado contra un rostro, hasta que la máscara y la piel intentaran confundirse. Julio se la acercó en broma, la olió, hizo arcadas, la dejó caer. Fue entonces cuando escucharon el primer paso afuera, seco, contundente, y el segundo, como si la rodilla no supiera si doblarse como pierna o articularse como caña de animal. La risa se les murió en la garganta. Dicen los viejos que el Guaychivo no siempre fue un diablo, que comenzó como un pacto torcido de hombres miserables que querían brillar más que el maíz bajo el sol. Cuentan que aprendió a Chaac, beber la fuerza, por el ojo, y que lo que mira lo marchita. Dicen también que le atrae la insolencia, como a los toros la tela roja, porque el orgullo le recuerda el día en que fue hombre, y juró no volver a agachar la cabeza ante nadie. Los estudiantes no sabían estas capas de mito. Apenas cargaban en su mochila una lista de términos mayas que sonaban exóticos en boca de foráneos. Balche, Ceiba, Ka, Men, Pixan. Cuando el tercer paso sacudió el umbral, la linterna de Andrea barrió el patio interior y alcanzó a congelar una figura de espalda al muro. Torso humano. Musculatura de campesino viejo, piernas con tibias curvas hacia atrás y pezuñas hendidas que sangraban barro. La cabeza, o lo que ocupaba ese lugar, estaba cubierta por una piel de chivo negra, pegada como una segunda cara que no dejara espacio al aire. Los ojos, si los tenía, eran brasas que no parpadeaban. Andrea gritó. El grito se partió cuando un balido, no, una carcajada quebrada, le respondió. Corrieron hacia la casa principal. La puerta se dio como papel. El corredor se alargó con ecos de piedra mojada. En la primera habitación, el equipo dejó un rastro involuntario de pruebas. La libreta de campo abierta en una página con un dibujo burlesco de un chivo con traje, una bolsa de sal derramada formando una media luna rota, el micrófono encendido sobre el suelo. En la segunda, hallaron lo que nadie quiso nombrar, un círculo de piedras ennegrecidas, palos trenzados con cordeles de enequén y en el centro, clavado con un cuchillo de cocina, un trozo de papel con la palabra burla escrita 2 veces, una con tinta azul, otra con algo espeso, marrón, que aún olía a hierro. Las pezuñas, si eran pezuñas, habían marcado el polvo con una regularidad imposible. 8 pasos alrededor del círculo, todos iguales, todos orientados hacia la puerta, como si algo esperara a que cruzaran de nuevo. No cruzaron. Subieron la escalera. El peldaño tercero crujió con un sonido de cuerda al tensarse. La azotea esperaba abierta al cielo, con la ceiba emergiendo detrás como un vigilante antiguo. Desde allí, el monte era un mar dormido de espinas y la noche fumaba luz de luciérnagas. Julio, con el corazón en la lengua, intentó una bravata. Ya estuvo. Nadie lo oyó bien porque, en ese instante, el aire se encogió con una succión breve y las brasas, los ojos, aparecieron a 2 metros de la baranda. El Guaychivo, o lo que la leyenda bautiza con ese nombre, no atacó de inmediato. Observó. Olió. Cada inhalación sonaba como algodón deshilándose. Una mosca se posó en el borde de la máscara. El animal hombre la miró con odio infantil y la mosca cayó muerta, aplastada por nada. Entonces avanzó medio paso y el grupo, como cardumen, retrocedió hacia la trampilla de la escalera. Ahí comenzó la caída. El testimonio que quedó en el celular de Andrea, recuperado luego con la pantalla rota y el vidrio sembrado de polvo de cal, muestra 18 segundos de caos. Una bota que patina, una mano que suelta la linterna, un mareo de cielo y piedra, y después una imagen quieta, inclinada, la azotea recortando la noche, el borde de la baranda y, arriba, solo arriba,
Una sombra que se estira y se encoge como si respirara con dos jaulas torácicas distintas. Lo último es un sonido, sordo, húmedo, que no se parece a un golpe ni a una mordida. El ruido de dos pieles frotándose hasta confundirse. A partir de ahí, el video es negro. Pero el audio sigue 10 minutos más con un golpeteo rítmico, separado por intervalos de balidos que, sin embargo, llevan sílabas. Uno por uno, los nombres: Andre, Leo, Marta. La policía municipal dirá después que fueron ruidos de animales y que los muchachos cayeron por pánico. Los perros del pueblo esa noche aullaron mirando el cielo. Al amanecer, la hacienda parecía un museo de una pelea perdida. En el patio, sobre las piedras, quedaban mechones de pelo negro pegados con una resina amarilla que se endurecía al sol. En el umbral de la capilla, marcas de uñas humanas, 4, profundas, paralelas, en la madera hinchada. Y en el aljibe, flotando como un espejo roto, el cuaderno de campo, abierto en la página del dibujo del chivo de traje. Al retirarlo con una vara, el comisario notó que el papel había perdido palabras. La tinta se había corrido, sí, pero no en chorros aleatorios. Era como si las letras hubieran sido sorbidas letra por letra, dejando espacios blancos donde antes hubo consonantes. Solo una palabra, escrita a mano la noche anterior, resistía como si la hubieran quemado en el papel. Guay. El resto se leía chi-o, con una línea más suave, como la baba de un animal al pasar. El reporte forense, además de apuntar a traumatismos múltiples por caída desde altura, en 2 cuerpos, y desgarros lacerantes de origen animal en otros 2, registró algo que luego nadie quiso discutir en voz alta. En el borde de los desgarros había partículas microscópicas de hollín y cristales de sal incrustados, como si las heridas hubieran sido selladas por algo caliente y cubiertas después con un polvo fino. La sal, dijeron los viejos, es frontera. El calor, castigo. Nadie ríe cuando las fronteras y los castigos aparecen solos. El último hallazgo fue el más íntimo. En la memoria del Zoom H1, una carpeta nueva creada esa noche, con un nombre que ninguno de ellos había usado antes. Chuck. Dentro, 6 archivos. En uno, el balido con sílabas. En otro, el sonido de una cerilla encendiéndose y apagándose. En otro, un murmullo en maya que el ja-amén del pueblo tradujo con la cara dura como obsidiana. Devuélveme lo que me quitaste con tu risa. Algunos meses después, cuando la facultad clausuró temporalmente, el seminario y los artículos académicos se deshicieron en un limbo de citas en proyecto. Comenzaron a llegar correos anónimos con adjuntos, fotos borrosas de patios en Mérida con sombras de pezuñas sobre la humedad, grabaciones nocturnas de respiraciones detrás de ventanas, relatos de cabras halladas sin sangre, pieles sin dueño colgando de ganchos oxidándose. Uno de los correos llevaba por asunto "No se burlen" y contenía solo una imagen, la página arrancada del cuaderno de campo con el emoji de cuernos dibujado encima de la palabra "guay". La tinta parecía reciente. La fotografía tenía metadatos de una semana antes. La coordenada no era Tsukakap, era la azotea de la facultad. Se podría pensar que la tragedia se esfumó con el tiempo, como las manchas de humedad. No fue así. El guardia nocturno de la universidad afirmó ver 3 jueves seguidos a un hombre apoyado en la baranda, respirando con una cadencia irregular, que desaparecía al encenderse la luz del estacionamiento y reaparecía cuando la oscuridad tomaba la escalera. Los gatos, que antes dominaban el campus, desaparecieron. Una mañana, en la cafetería, alguien encontró pegada bajo una mesa una máscara nueva, pequeña, de piel mal curtida, como hecha a prisa por manos torpes pero urgidas, cuando intentaron prenderle fuego para alejar la mala suerte. La flama titubeó como si el aire se hubiera vuelto más grueso y con un chasquido agrio, se apagó sola. Esa tarde, al cruzar el pasillo, un profesor escuchó su nombre pronunciado con un balido breve. No regresó de noche jamás. La dimensión cultural, esa palabra que tanto gustaba en los programas de estudio.
no alcanzó para domeñar la cosa, porque lo que camina entre los surcos del maíz y en los corredores de piedra también sabe de respeto, de burla y de deuda. Y en Yucatán, la deuda no se extingue con papeles. El Huaychivo, dicen algunos, no es solo una criatura, es la contabilidad oscura de lo que se ofende cuando la risa no mide su tamaño. Tal vez por eso, en los meses siguientes, aparecieron en las paredes de los baños mensajes escritos con carbón: no pronuncies lo que te mira. Tal vez por eso, en la puerta de la sala de antropología, alguien pegó un papel con una oración torcida en español y maya, y por las noches se oía un rezongo que no era ni viento ni aire acondicionado. El final trágico nadie quiso contarlo completo. Dicen que un año después, el único sobreviviente que se atrevía a hablar, un tipo que había huido del pueblo antes del amanecer, con el pretexto de ir por señal, regresó a dejar un ramo de ruda en la capilla de San Gregorio. Lo encontraron con la cabeza apoyada en el borde del aljibe, los ojos abiertos como espejos del cielo y una expresión de niño que suplica perdón. No había sangre, solo 2 marcas en la frente, redondas, calcinadas, como besos puestos con metal al rojo. En la arena alrededor, otra vez las hendiduras de pezuña y dedos. En su bolsillo, un papel arrugado con un dibujo infantil. Un chivo sonriendo, como en el cuaderno que todos vieron. Detrás, la frase "no me burlo", repetida hasta romper la tinta. Nunca se probó nada en términos legales. Nadie fue condenado más allá de la condena más antigua, la que cae sobre el que mira en la oscuridad y se burla de lo que mira de vuelta. Y ahora la pregunta que comenzó este informe, la del principio, regresa a ustedes. Cuando escuchen un balido que pronuncia sílabas, cuando la sal de la mesa se acabe sin razón, cuando una sombra se quede un segundo más que su dueño en la esquina de su cuarto, ¿van a reír? ¿Van a pronunciar lo que no quiere ser nombrado? Si lo hacen, no miren directo a esos ojos naranja. El Huaychivo no soporta la risa, pero tampoco perdona el miedo que llega tarde.